dejó el paro de ayer de la CGT y de lo que está pasando con la ley ómnibus? ¿Cómo sigue en el Congreso? Más allá de que se obtuvo dictamen de mayoría, pareciera estar estancada. Bueno, todos estos detalles los vamos a analizar junto a Gila Bilker, analista política, quien nos acompaña en esta mañana. Muchas gracias por estar. Un placer acompañarlos. Bueno, ¿cómo analizas todo esto que viene pasando en las últimas horas? Muy cargadas, ¿no? Con la movilización de la CGT y balances diferentes, depende de quién los haga, ¿no? Bueno, primero, día de intensidad máxima, no importa para quién. Claro, intensidad no máxima para la Argentina, ¿no? Digamos. La Argentina vive en intensidad máxima, Sí, ¿no? y dentro de esa intensidad hay días mucho más cargados Claro. todavía, y creo que, bueno, esta semana ha sido una semana, vienen siendo semanas muy intensas, ¿no? Vienen siendo... Sí, un arranque de gobierno y también un gobierno que pisa fondo, ¿no? Y esa es la respuesta que daba ayer la CGT. Dice, nosotros, esto es extraordinario, ¿no? Este primer paro tan temprano, digo, es un récord para los gobiernos desde la vuelta a la democracia, desde el 83. Pero dice, bueno, también es cierto que este gobierno avanza con una reforma enorme, también en un tiempo récord. Es cierto, yo tengo la impresión de que acá hay varias velocidades, ¿no? Digamos, o sea, como que hay distintas velocidades. Una es la que vive la sociedad, que es, bueno, un mes y medio de gobierno, te diría, estamos en 45 días. Otra es, bueno, la velocidad Milei, que es, Claro. digo, su principal activo es la opinión pública, ¿no? Digamos, yo te diría, mirás gobernadores, hay poco, hay nada. Mirás intendencias, hay poco, hay nada. Mirás Congreso, hay poco. Lo viste en cómo salió el dictamen. Entonces, el principal activo es la opinión pública, está en el apogeo de la popularidad y eso explica un poco, te diría, los apuros por parte del gobierno de transformar todo, a todo o nada, este fenómeno del a todo o nada que, bueno, es impactante, ¿no? Sí, finalmente no será todo, ¿no? Ha hecho concesiones en la última semana. ¿Entiende ahí el gobierno que ese buen momento, ese noviazgo que vive hoy con la sociedad también es efímero? Bueno, mira, yo lo que creo es que en el corto plazo probablemente haya un desgranamiento del acompañamiento. Ya lo empezamos a ver. Yo te decía, Milei está en el apogeo de la popularidad, sí, ciertamente, pero también ya empieza a haber un segmento de votantes de Milei que, frente a la pregunta de si hoy votarían lo mismo, te dicen no. Aproximadamente son 5 o 6 puntos de la sociedad, son aproximadamente el 10% de su caudal electoral. Entonces, empieza a ver... empieza a aparecer la reticencia, el límite, el freno, el arrepentimiento. Porque también había un porcentaje, ¿no?, importante que tenía Milei que era prestado, ¿no? Bueno. Se había mantenido estable de las PASO a octubre, después un crecimiento con el apoyo que le da Macri y obviamente Patricia Bullrich, llega a la victoria, pero digo, ese caudal, para uno o para otro, ¿no? Sí, es prestado, pero te diría que hay una nueva grieta que termina de ordenar. Hay una nueva grieta. De hecho, bueno, cuando vos ves la solidez y la consolidación de lo que era Juntos por el Cambio, vas viendo cómo pierde adhesión y cómo gana adhesión el mundo libertario, ¿no? Digamos, yo te diría, es un momento de rearticulación del tablero político. Te diría, está en efervescencia. Ahora, velocidades. Bueno, la velocidad de la CGT, que yo creo que fue muy rápido. O sea, yo te diría, muy rápido para el tiempo que lleva el gobierno en ejercicio, pero también gran velocidad de reacción. Las dos cosas. Porque cuando vos ves qué es lo que pasa en el universo del segmento opositor, incluidos los arrepentidos, lo que ves es que los que hablan crecen. O sea, las figuras políticas de la oposición que hablan crecen, ves la necesidad de expresión, ¿no? Yo creo que el paro de ayer fue Axel crece, por ejemplo, que es como la gran figura política que se pone ayer, digo, de protagonista también de esto, empujado, porque a veces a mí personalmente me quedan las dudas de si él quiere jugar ese partido, y lo que a mí me referencian, insisto, es que detrás está Cristina pinchándolo y diciéndole, vos anda al frente, vos anda al frente. Bueno, Axel tiene que gobernar una provincia muy difícil. Axel Kicillof tiene ese desafío. Es la figura de la oposición hoy mejor posicionada, ¿no? Digamos, por supuesto, hoy los que lideran el ranking de imágenes de políticos está el presidente a la cabeza. Digamos, son las figuras hoy que están en el ejercicio del poder nacional. La ministra Bullrich, la vicepresidenta. Pero en cuarto lugar aparece como la principal figura de la oposición Axel Kicillof.
Kicillof está en esta, yo te diría, en este lugar difícil, que es gobernar una provincia muy complicada, y al mismo tiempo un peronismo que hoy por hoy no muestra un peronismo, un kirchnerismo, una oposición que no muestra liderazgos hoy por hoy. O sea, están en un proceso de emergencia de liderazgos. Yo te diría, la figura de Grabois, por ejemplo, crece. Claro, mira. ¿No? Digamos, o sea, una figura que sale a hablar. Que fue crítica siempre de su propio espacio. Sí, fue crítica. Yo igual creo que hoy no crece tanto por la crítica al propio espacio, sino por el posicionamiento en relación con el gobierno oficial. O sea, lo que hay es una demanda en esos electores, en eso, o en ese segmento, en esos, yo te diría, en esa afinidad opositora de, bueno, ¿cuáles son las voces que hoy nos expresan? ¿Cuáles son las voces? ¿No? Y la figura del sindicalismo tradicional, ¿no? La foto que veíamos ayer, sobre todo la CGT, ¿crece también con el paro de ayer o ya quedó vieja? Bueno, yo creo que ahí, viste, una de las primeras cosas que te iba a decir es, hay dos lecturas. En Argentina, un país tan partido, cualquier fenómeno hoy tiene dos lecturas. Yo te diría que, bueno, el segmento opositor está ávido de voces, ávido de iniciativas como la del paro de ayer, pero al mismo, o sea, no estoy hablando de la dirigencia, estoy hablando la ciudadanía, sí, ¿no? sí, sí. O sea, la oposición en su conjunto. La oposición, como, a grandes rasgos, sí. El argentino que está en contra del gobierno, que no le gusta hacia dónde, que no le gusta el rumbo, que no le gusta hacia dónde va la cosa. Ahora, del lado del oficialismo, yo te diría que, bueno, sienten, o me da la impresión de que hay como la CGT aparece como el enemigo perfecto. Claro. ¿No? Es que Digamos, para muchos es un lastre, digo, muchos no querían quedar pegados en esa foto y dudaron hasta último momento porque la CGT tiene muy mala prensa. Ayer yo estuve en la previa y durante el transcurso del discurso, mucha gente que se notaba, digo, vos podías identificar claramente quién era quién, ¿no? Tenías bien organizados en los corralitos a los que habían estado de temprano por el lado del gremialismo, después se habían sumado las columnas de los movimientos sociales, que obviamente aguantaron hasta más tarde, y gente que estaba, digo, votante peronista o de centro izquierda. Los sueltos. Exactamente. Claro. Los sueltos se claro. iban, ahí está, muy buena definición. Los sueltos se iban cuando se acercaba el discurso e incluso durante el curso se iban en masa. Claro, era poco quizás en función de la totalidad. Y también lo que se ve ayer, ¿no? Un paro que no termina de ser un paro, que no tiene la fuerza de los paros generales que nosotros recordábamos. La movilización tuvo más fuerza que el paro, probablemente, ¿no? La movilización, sobre todo el carácter federal de la movilización, a mí me sorprendió. Claro, ¿no? muchas Digamos, ciudades importantes claro. del interior Sí. del país, pero en Capital Federal, por ejemplo, con un muy escaso margen de por ejemplo, comercios cerrados, Sí. hubo mucha actividad. Sí, yo creo que fue un paro con baja adhesión y Sí. una fuerte movilización. Exacto. Te Creo quería que eso consultar es, sí. respecto de esta lógica de tiempos acelerados, ¿no? De un gobierno que viene con muchas medidas de golpe, de una oposición, como vos señalabas, a nivel ciudadanía, que sale lógicamente también a reclamar con un paro, quizá para muchos en un tiempo acelerado. Hay quienes dicen, no se le da tiempo al gobierno, pero también empezó con medidas muy intensas en muy corto periodo de tiempo. Digo, si se hubieran tamizado y evaluado cuáles eran las 2 o 3 medidas más importantes a tomar y se hubieran mandado proyectos en ese sentido, ¿se hubiera evitado todo este desgaste también a un mes y pico de gobierno? Mira, es difícil porque es una pregunta contrafáctica, ¿no? Digamos, Claro. o sea, que hubiese pasado, sí. Yo creo que por ahí la pregunta es, ¿quiere el gobierno que se apruebe la ley ómnibus? Entiendo O la que sí. estrategia es que no, digo, porque para culpar a la casta. Ha negociado mucho. Lo que pasa es que, obviamente, seguro le genera cierto fastidio, lo entiendo. Primero en el ceder y después creo que tiene que ver con el interlocutor también, con la legitimidad de esos interlocutores. Bueno, el problema es, a ver, que es un gobierno que tiene su ADN en la idea de lo anticasta. Entonces, tener de interlocutor al Congreso, tener, o sea, la propia idea de negociación. Vos fíjate que a mí toda esta semana me estuvo haciendo mucho ruido ese carácter semántico, ¿no? Como el gobierno no quiere que se use la palabra negociación. No negociamos, negociación no. Sugerencia. Sugerencia. Sí. En definitiva es una discusión semántica. Sí, errores de pero texto también ¿cómo? hemos escuchado Sí. de Errores, la ley, de ¿no? texto, Errores de texto. ¿no? Digamos, corregimos errores de texto. Entonces, hay algo ahí que es, bueno, hay como una especie de, yo te diría, de trampa semántica, ¿no? Digamos que el gobierno no quiere usar determinadas palabras que son las palabras de lo que hace la política.
que no es una mala palabra negociar. Si la política no negocia, o sea, no tiene que ver con negociado, tiene que ver con encontrar un acuerdo, llegar a un punto, digamos, donde más o menos las pretensiones de unos y otros se vean, encuentren un punto, Sí, uno de los pilares de la vida acuerdo, democrática, ¿no? la Uno de los pilares de la vida negociación. democrática. Fragmenta también al oficialismo, ¿no? Lo divide entre el que te dijo, yo redacté esto, vos andá y tráelo, y el que dice, bueno, esto hay que, digo, para que yo traiga algo de vuelta, tengo que negociar, digo, para ser claros, la posición de quienes están más cerca de Javier Milei, su núcleo duro, y un satélite que va y viene como Guillermo Francos, que también hubo rumores en algún momento que podía llegar a alejarse, esto no ha pasado, también emergen estas negociaciones como vencedor. Ayer, y a esto iba, fragmentando, aunque sea mínimamente, ¿no? Digo, a Unión por la Patria, llevándose algunos diputados de Jaldo, lo cual también abre una grieta en el propio peronismo, que vos marcabas antes, no tiene hoy referentes que lo aglutinen. Sí, yo creo que, a ver, el desafío hoy de la oposición es encontrar y trabajar en la emergencia de nuevos líderes, un líder con claridad. Es cierto que, bueno, digo, hoy tenés algunas voces que están dando vuelta, tenés, bueno, la figura de Kicillof, vos la trajiste a la mesa hace un rato, es la mejor figura, pero al mismo tiempo está acotado, tiene esta limitación. Y después tenés, bueno, yo te diría, en un momento de la Argentina donde aparecen voces tan disruptivas como la del presidente, también las voces disruptivas del peronismo hoy empiezan a tener un protagonismo. Y Yo en te las dije voces del Grabois, ex Juntos, también quería saber quién... te diría Moreno también. Sí. Ah, mira. ¿No? Vos fíjate que que también están en un proceso de crecimiento. O sea, Mira. yo te diría las voces más... Porque su receta es diametralmente, o sea, es mismo diagnóstico, ¿no? Con Milei, pero una receta diametralmente opuesta, que impulsaba el crecimiento, impulsaba la corrección no por el lado del ajuste, sino por el lado del crecimiento. Sí, mismo juego del todo o nada también, ¿no? Digo, Moreno. También maximalismo. Y también un Figuras vuelta a las bases, ¿no? maximalistas. Digo, también un doctrinista, no sé si acabo de inventar una palabra. Está bueno. Yo creo que ahí hay algo interesante, que es que estamos viendo un fenómeno de fanatismo ideológico, en algunos casos austríaco, ¿no? El fanatismo ideológico austríaco, el fanatismo ideológico peronista. O sea, es un momento, digamos, donde pareciera que los actores con las voces más potentes son los actores que no dudan. Claro. La duda. ¿Qué pasa qué con pasa? Patricia? Ah, Perdón, te quería... sí. Porque también sigue siendo una figura del PRO, obviamente está dentro del gobierno, parece como la ministra mimada, ¿no? Digo, el presidente la pondera mucho y ha vuelto tiene un protagonismo, digo, después del presidente, seguramente es la figura más protagonista de este gobierno. Y es una figura que te diría que en términos de medición está detrás del presidente. Mira. O sea que sí, efectivamente hoy la sociedad, una parte importante de la sociedad argentina ve en la figura de Milei, ve en la figura de Bullrich, ambos ex contrincantes, digamos, yo te diría una dupla, un tándem que ordena de alguna manera el nuevo rumbo, la nueva proa que se ha puesto, ¿no? Digamos, a mí me da la impresión de que, o por lo menos esto es lo que nosotros veíamos en investigaciones por ahí más cualitativas, es que, bueno, empieza a haber una distinción y una demarcación fuerte entre la figura de Bullrich y la figura de Macri, ¿no? Digamos que empieza a estar, yo te diría que es más opacada, Bullrich tomando el centro, ¿no? Digamos, y creo que eso también expresa un poco la tensión que hay adentro mismo del PRO, entre ellos mismos, ¿no? Absolutamente. ¿Qué pasa con las voces del gobierno saliente que de a poco van asomando? Massa salió a criticar las medidas económicas, Ganancias, la intención sobre todo. de que vuelva el impuesto a las ganancias y demás. ¿Suma que aparezcan esas voces en un corto tiempo donde todavía es necesario hacer alguna autoevaluación o autocrítica, ¿no? Hay un consenso de que la gestión no fue buena. Mira, eso sin lugar a dudas, o sea, que ha habido problemas, eso es indiscutido. A mí me da la impresión de que, te decía, crecen los que hablan, me da la impresión de que hay una demanda de que aparezcan voces. Creo que la pregunta hoy es, ¿la sociedad castigará el hecho de que no aparezcan tempranamente? Recién viste que al principio hablábamos de las velocidades. Creo que en el caso de muchos dirigentes hay también una idea de
ralentizar la aparición, Claro. ralentizar, dar tiempo, ¿no? Digamos, no ponerse, o por lo menos no ponerse fuertemente. El caso de Ganancias es un caso singular, digo, la verdad que ha sido una bandera de Sergio Massa, una bandera histórica, Sí. yo te diría. Entonces, creo que Tiene cierta lógica que la reposición de Ganancias sí o sí la obliga a aparecer y a cuestionar la iniciativa, ¿no? Sin lugar a dudas. Sheila Bilker, muchísimas gracias Un por tu placer, visita, como un siempre. placer. Y nosotros que nos vamos a ir a una breve pausa.